Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa Reflexiones del día lunes. Hoy ya casi cerrando el mes de febrero, imagínense qué barbaridad. Y ahora sí, soportando los calores de este verano, de este seco verano, ventoso por cierto, el fin de semana vi varios incendios, pequeños brotes de incendios aquí por la zona de Heredia que nos tuvieron, hay que tener mucho cuidado, nos tuvieron con cierta preocupación, sobre todo cuando los incendios estos de los charrales se dan cerca de viviendas, cerca de industrias, hay que tener muchísimo cuidado. Aprovechando para decirles que tengamos mucho cuidado en lo que resta de este verano, tanto con esos temas de quemas, de pequeñas fogatas que se hacen, y sobre todo también les recuerdo ahorrar agua. Es muy importante ahora que viene la parte más seca del verano, tenemos que ser capaces como sociedad de reducir el consumo de agua, sobre todo el agua que no necesariamente necesitamos para regar el jardín o para hacer algunas cosas que normalmente las podemos hacer con menos agua. Pero bueno, no voy a gastar el tema regañándolos para nada. Hoy es una tarde bellísima y tenemos una invitada muy especial, ¿verdad, Juan José? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Leiner. Bueno, como hubo fútbol el sábado, prácticamente no hablamos de fútbol hoy, pero sapricistas, liguistas y heredianos estamos todos contentos, así que el 90 y resto por ciento de los aficionados al fútbol estamos felices y contentos porque nuestros equipos ganaron. Pero bueno, 1, 2 y 3 dicen, 1, 2 y 3 y se están peleando el 4. Ahí los Cartagos y el resto. Los Cartagos y los santistas y los jicaraleños, pero bueno. Hoy, como lo pueden observar ustedes en el perfil de Facebook, hoy vamos a conversar sobre arte y comunicación visual, que es un tema que, como vamos a hablar ahora con nuestra invitada, con la licenciada Tatiana Rodríguez, Tatiana Rodríguez Mejía. Es de esos temas que, si no fuera por las universidades públicas, dicho sea de paso, no existirían usualmente dentro de lo que es la educación formal superior en general, pero que tiene un rol importantísimo, crucial dentro de lo que es la vida cultural, dentro de lo que es la vida, la construcción social del individuo y, valga la redundancia, de la sociedad. Pero no voy a ser yo quien hable de eso. De hecho, nos contaba ahora Tatiana entre telones que ella es historiadora del arte, así que el tema de la historia del arte podría en algún momento surgir, pero como siempre hablamos acá, primero que todo, bienvenida Tatiana, es para nosotros un honor, un gusto que esté usted por acá, que haya aceptado de tan buena gana estar con nosotros. Pero antes de empezar a hablar del arte, de la historia del arte, de la comunicación visual y del rol de las universidades públicas costarricenses en esto, primero vamos a conocerlo a usted. Vamos a hablar de la persona. Bueno, muchas gracias por la invitación. Tatiana, cuéntenos un poquito dónde nace, quién es, de una familia de cuántos miembros, dónde quedó el ombligo, cuáles fueron sus primeros años ahí en el kinder. En Punta Arenas quedó el ombligo. En Punta Arenas, no porque nació, sino porque ahí lo fueron a tirar. Exactamente. Sí, bueno, nací en San José, soy paveña, crecí en Pavas, de una familia, de una madre soltera, tratando de sacar adelante a su familia, 2 hijos, yo soy la menor, mi hermano es Universidad Nacional también, biólogo marino, egresado, estudió durante muchos años, hizo su posgrado acá también, y yo desde pequeña pues enganchada de alguna manera a esta universidad, porque recuerdo que él un poco aprovechando la diferencia de edad. ¿Cuántos años tiene él?
Él me lleva 12 años. Ok. La misma relación que tengo entre mis hijos, porque tengo un chico de 17 casi Casi y una era, de 4. casi era como un tío. Fue Fue repetir la historia. Ese es casi como comenzar de nuevo. Casi era como un tío, entonces, casi. Tremendo. Pero me decía, no sé, yo ocupaba un libro sobre algo que tenía que ver con biología y entonces lo que hacía era mandarme a su biblioteca, decirme, vea el lomo rojo, el más grande que tengo, búsquelo ahí. O vaya a la biblioteca de la Universidad Nacional. Y entonces así empecé como a familiarizarme con el espacio. Cuando me tocó tomar esa decisión tan trascendental en la vida y que tomamos tan jóvenes, que me parece que somos muy jóvenes para tomarla, la decisión profesional, yo dije, antes de saber qué quería estudiar en la Universidad Nacional. Y bueno, yo me siento muy feliz por eso, pero ¿y por qué decantarse directamente, no por la carrera, sino por la universidad? Tal vez por eso, porque estaba familiarizada. Recuerdo así, entre recuerdos un poco nublados, que mi abuelita, que era quien me cuidaba, se enfermó en algún momento y pobre mi hermano lo obligaron a traerme a la universidad porque no tenía nadie que me cuidara y él tenía un curso de buceo. Yo recuerdo estar sentada en una de las aulas de biología, el profesor al frente dando su clase de buceo como de aspectos técnicos o de oxigenación o no sé qué, y yo dormía, me despertaba, dormía, me despertaba en medio de la clase. Habré tenido 5 años. Ahora, contanos un poquito de tu época de niñez, cómo fue esa niñez ahí en Pavas y esos primeros años. ¿En qué escuela estudiaste, por ejemplo? Juan Rafael Mora Porras, en el puro centro de San José, de esas escuelas enormes, llenas de chiquillos. Pues una niñez bien, una madre muy trabajadora y muy sacrificada, porque en realidad tocaba criar a sus 2 hijos, mantener a su madre y a su hermano. Entonces sí, una mujer muy trabajadora y a pesar de las limitaciones, claramente, pues yo creo que nunca nos faltó nada, llena de amistades que todavía conservo, que eso es una cosa que me encanta y bueno, y luego crecí y pasé a un colegio de monjas. De eso hablábamos cuando estábamos entrando nomás. Esa risa que es así, un colegio de monjas. Esa risa, el colegio María. Puede decir mucho, ¿verdad? El María Auxiliadora. Yo María creo Auxiliadora. que ese colegio ha salido gente, pues, que ejerce su profesión con mucha disciplina. Creo que esa era parte del enfoque. A pesar de las monjas. A pesar de muchas cosas que yo realmente no sé si hoy, viéndolo en retrospectiva, hubiese sido mi decisión como madre. Sin embargo, mi hijo está en un colegio de monjas. Ya no ya no con esa misma lógica, pero creo que... Contanos alguna anécdota, porque yo siempre he dicho que las personas que van a ese tipo de colegios, ¿verdad? Tienen anécdotas especiales, ¿verdad? Porque sobre todo en esta época en donde ya la emancipación de ese tipo de cosas ya ha pasado, pero yo me imagino que en la época en la que estudiaste, había como una serie de tabúes sobre lo que se podía o no se podía hacer en el colegio. Bueno, es que el mismo sistema era bastante restrictivo. Por ejemplo, yo recuerdo de mi primer año, de 7º año, ver a las monjas salir del colegio, al frente había un parque y en el parque nada más jalaban del cuello a las chiquillas que se encontraban con los chicos de Estaban copadas. Bosco, pero las jalaban y las metían, ¿no? Literalmente las jalaban de la oreja. Recuerdo cosas también en ese mismo marco de acción bien restrictivo, que todos los baños tenían un rótulo que decía Dios me ve. Entonces era una violación a la intimidad dramática para mi gusto hoy en día, pero pues ese tipo de prácticas qué incómodo, eran prácticas usuales. Sí. ¿Qué libertades me dio? Pues tampoco puedo decir que todo fue tan terrible, pero me dio la libertad de pensarme como adolescente fuera de la obligatoriedad de si estoy bien peinada porque mis compañeritos están ahí, de que si hago tal o cual acción que es atente, no sé, las buenas costumbres, porque simplemente no habían chicos en el colegio.
Entonces yo no me preocupaba tanto por ciertas cosas y eso me dio libertad como para explorarme y ser muy abierta, muy gritona, tener un carácter como el que tengo. Y bien, y también, bueno, el apoyo. Lo único fue que ya cuando me iba a graduar, sí, la directora en ese momento me susurró al oído que agradecía que yo fuera buena estudiante porque si no hubiera sido por eso ya me hubieran echado premio. O sea que, y a vos no te jalaron algún día del cuello ahí, del parquecillo, no te pasó, no. Yo prefería que no me fueran a recoger al parque. Se cuidaba y Sí, entonces se iba más largo. No era eso. Pero, y ahí siempre en el colegio, por lo general, alguna persona, algún profesor o profesora, que te marca, que te va generando cierta relación con algún ámbito de la vida profesional que uno termina siendo parte de. A veces pasa en la universidad, pero muy común sucede en el colegio. ¿Algo te pasó en el colegio con alguien? Sí. Recuerdo particularmente a mis profesores de estudios sociales. Por una cuestión curiosa. Uno de ellos, de apellido Rubí, que si no me equivoco, su hermano sigue trabajando aquí en la universidad. Él había estudiado aquí en la Nacional y pintaba. Y entonces algún profesor le dijo, es que Tatiana dibuja. Entonces él me pedía que le llevara los dibujos. Ya en una feria, en uno de estos festivales deportivos, llevó sus cuadros y me dijo, venga, ayúdeme. Y yo le dije, es que yo no sé pintar, no voy a echarlo a perder. Pero como que me estimulaba eso y me comentaba que había un profesor de la Universidad Nacional que era buenísimo y que si yo entraba a estudiar acá, él iba a ser mi profesor, que luego supe que era don Efraín Hernández, profesor jubilado de la escuela. Y me quedó como la semillita, ¿no? Años después yo todavía no sabía, era muy estudiosa en ese momento, tenía buen promedio y entonces todo el mundo decía, va a estudiar medicina, ¿verdad? Que era el promedio. Sí, claro. Si es buen estudiante, el promedio le da hasta para medicina. Exactamente. Y yo recuerdo, curiosamente, que ese año la Universidad de Costa Rica había impreso su librito de los cortes de las carreras. Y me habían invitado a hacer unas pruebas de estos tests de orientación vocacional y me había salido algo que tenía que ver con historia del arte. Yo ni siquiera la identificaba como una carrera ni como una disciplina. Yo sabía que me gustaba algo relacionado como con humanidades, ciencias sociales, con la historia y las artes, pero temía que yo no tenía destrezas, ni siquiera en un colegio de monjas recibe uno clases de artes plásticas. Entonces, cuando hago el test, yo dije, ay, mira, esto existe. Y los profesores, entonces recordé al profesor que lo había tenido un año antes y yo dije, puede que sea esto lo que quiero. Mi otro profesor de estudios sociales de quinto año lo que hacía era que me decía, venga Tatiana, ¿qué va a estudiar? Y yo, creo que historia del arte. Con ese promedio, sí, historia del arte. El librito había tenido un error, ese año tuvo 3 errores de impresión. Uno de los cuales había sido poner de promedio historia del arte, el corte, eran 680, igual que medicina. Entonces mi presión era tanta porque yo decía, yo no voy a poder entrar a estudiar esta caramba. Claro. El profesor además me presionaba, el otro profesor de historia también de la Universidad Nacional y me decía, vea, Tatiana, cuando yo me gradué de historiador ganaba esto y me lo apuntaba en una hoja. Ahora que estudio administración educativa gano eso, claramente había diferencia. Entonces yo entré como en un conflicto y finalmente hago el examen de admisión, logro 682. Me doy cuenta que el corte era errado en la publicación, en realidad se ocupaba como 500. Sí, claro. Pero bueno, ya tenía el promedio y sin embargo en ese momento dije, yo quiero entrar a la Universidad Nacional. Voy para Heredia. Donde no había historia del arte como carrera. Claro. Entonces dije, bueno, voy a entrar a artes plásticas, me voy a dar el chance, si no me paso a la UCR, luego hice cursos en la UCR asociados a eso, pero terminé la licenciatura aquí en la Nacional. Ok, pero entonces... Hecho, perdona, ahora que dijiste, porque se te salió así muy natural, artes plásticas, así se llamaba. Era artes plásticas. Así se llamaba. De hecho, el cambio arte y comunicación visual es un cambio relativamente reciente.
reciente del aún vigente plan de estudios, unos 15 años tal vez. Más o menos. Sí, Sí, hace unos 15 años. Y estamos hablando con Tatiana Rodríguez, directora de la Escuela de Arte y Comunicación Visual. Y ahora vamos a tratar de encontrar un poquito esta etapa universitaria con ella. Y ella es graduada de la carrera de Arte y Comunicación Visual, que es una carrera que además tiene una serie de énfasis, ¿verdad? O sea, que es como un tronco común y luego un conjunto de salidas. Vos llevaste entonces esa versión del programa. Sí, inclusive en esa versión anterior a este plan de estudios todavía había un grupo de énfasis. Yo soy licenciada en Arte y Comunicación Visual con énfasis en grabado. Okay. En un momento y una coyuntura que para mí fue también una marca particular, que fue el momento en que empiezan a llegar a la universidad muchos estudiantes, ahora académicos, graduados de universidades extranjeras, Adrián Arguedas, José Pablo Solís, venía Emilia Villegas, que era egresada de la UCR, con una visión bastante refrescante, claro, muy refrescante. Ya en un momento de mi carrera, como el tercer o cuarto nivel, la formación de base la tuve con un montón de profesores que ya están jubilados. Efraín Hernández, que fue fundamental, digamos, para mi formación. Herbert Bolaños, Sigfrido. Gilbert Vargas, Sigfrido Jiménez. A todos ellos les mandamos un saludo, porque de vez en cuando aparecen por ahí en claro, nuestro... Entonces, ya cuando llega esta otra generación, yo empiezo a pensar otras formas en las cuales el arte puede tener sentido para mí y otros nuevos medios asociados a eso, otro tipo de reflexión, lo que en este momento podríamos llamar como investigación artística, que es un paradigma no nuevo necesariamente, pero que sí adquiere otra dimensión en ese momento. Les estoy hablando del año que será del 2004. Que se acerca a áreas como la antropología y todas estas áreas de, digamos, más de análisis de la cultura, ¿o no? Sí, pero no necesariamente. Cuando se piensa en la investigación artística es que se piensa que el arte puede ser un objeto de estudio no solo visto desde otras áreas disciplinares, sino entendido en la práctica misma. Okay. Es decir, un hacedor puede, o en su quehacer, en su proceso mismo, en su práctica, está haciendo investigación. Ahora, este es un paradigma no necesariamente ni entendido ni compartido por toda la comunidad. Usted me la está poniendo picando en el área pequeña, pero eso lo vamos a hablar dentro de un ratito. Eso lo vamos a ver un ratito, pero... Porque el otro día conversaba respecto a este asunto de que en la universidad tenemos investigación, docencia, instrucción y producción. Y la producción así chiquititica y metida debajo de la silla. Y yo decía, pero ¿será que la producción artística no implica investigación previo a la producción? Por lo tanto, no es investigación en realidad es lo que hay en el fondo, y la producción artística es como para nosotros producir un artículo, producir un capítulo de un libro, producir un libro. Bueno, ya que te metes en el tema, ahora más tardito, hagamos más tarde de eso, pero digamos, una de las cosas que nos interesa mucho en esta formación es que además de haber llevado esa carrera con una especialidad, con una salida en grabado, ¿verdad? Y no me considero grabadora. Digamos, no seguiste por esa vereda, te fuiste a México. Contanos un poco de esa aventura. ¿A dónde en México y cómo llegas a México y qué haces allá? Toda una aventura fue. Y todavía sigue siendo una parte de mi historia complicada de socializar. Yo, mientras hice la licenciatura, como les conté, empecé a ser asistente de don Efraín Hernández, que es una figura muy importante para la crítica y la historia del arte de este país. Además, un maravilloso académico que me abrió un poco el panorama sobre las artes. Y ya en segundo año, él me comenta que si quiero ser su asistente y trabajo con él los siguientes 5 años. Al punto que se iban de viaje los académicos, yo sustituía, habían embarazos, yo sustituía,
hasta el momento en que llegó Rudy Espinosa, que en paz descanse, que era el director en ese momento, y me dice, Tatiana, no tengo cómo pagarte el curso, te puedo pagar con el papel que vendamos en la bodega para dibujo, pero ocupamos que des el curso de Historia del Arte de primer, me acuerdo que era de un segundo nivel. Yo había sido asistente de ellos en primer nivel. Y yo estaba embarazadísima de mi hijo en ese momento y yo dije, bueno, los 15,000 colones que ocupo para mi ultrasonido los voy a aceptar. Y di mi primer curso en la U, estoy hablando del año 2003. Y a partir de ahí yo ya empecé a tener claro que yo tenía un perfil un poco diferente al de mis compañeros, en el sentido en el que me interesaba la teoría, me interesaba la investigación teórica, me interesaba la reflexión sobre las artes más que la práctica. Ajá. Y llegó el momento en que don Sigfrido, después de algunos años, fue director y me dijo, quiero que empeces a buscar opciones de estudios afuera. Pero yo tenía un chiquito de 3, 4 años. Entonces yo decía, bueno, no sé si puedo, no sé si quiero, no sé si... Y él me empujó y me dijo, ¿se puede? ¿Usted quiere? Busque las opciones, busqué opciones. Con la maestría fue una coyuntura y una situación bien curiosa, que es que como yo estaba acá y todo el proceso de admisión para la maestría era en la UNAM y yo no fui a México, mandé todo por correo, tenía que hacer una entrevista, tenía que presentar un statement, tenía que hacer una serie de cosas. Yo no me enteré de los resultados de ese concurso. Y además no tenía teléfono, era bien complicado allá cuando apenas el internet era una herramienta para todos, ¿no? Sí, claro. Y empieza el curso lectivo en la UNAM, había una profesora mexicana, Blanca Gutiérrez, que estimo mucho y que me había conocido acá en un conversatorio, en unas actividades de la escuela. José Pablo, ella le comenta a José Pablo Solís, que era su exalumno, que no me había visto la primera semana de clases. ¿Qué pasaba con la tica? ¿Qué pasaba? ¿Que dónde estaba? Y ya iban a ser 15 días. Y entonces José Pablo me llama a través de una vecina y me dice, siéntese. Le dice a Efraín fue el que me llama y me dice, siéntese, que Blanca dice que vos estás en la lista de los ingresados a la maestría. Y yo lloré toda la noche. Perdón. Tenía el día siguiente una participación en un conversatorio de cine, de Goya. Lloré toda la noche, llegué hinchadísima. Llegué a la escuela en la tarde y me dijo, Sigfrido, deje todo como está, vaya, busque un teléfono en el decanato y que llame a México. Esta muchacha ya llamo y me dicen, sí, efectivamente, es que pusimos los resultados en la pizarra de afuera y se nos olvidó que había un extranjero en el concurso. ¿Cuándo puede venir? Y la respuesta fue así. En 15 días estoy allá, pero yo tenía apartamento, tenía un chiquito en el kinder, en el Sibuna, tenía cosas, tenía todo en 2 semanas. Un ex marido, el que tenía que pedirle un permiso para sacar al chiquito. Y en 2 semanas hice milagros. Y la gente me ayudó muchísimo, mis compañeros de trabajo me acuerdo que me apoyaron un montón. ¿Y cuántos años ahí en México? En la UNAM es, ¿verdad? Ajá, estuve como 2 años, 9 meses. Sí, eso es lo que duran en México las maestrías. Yo hace unos añillos atrás de usted, en el 90, hice mi maestría en México y siempre me dicen, ¿cuántos años duró? La gente no lo cree. 2.8, 2 años y 8 meses. No me he egresado. 2 años y 8 meses sin perder nada y haciendo la tesis en el tiempo adecuado. Estoy egresada, pero no he terminado. Y saliendo con la tesis, ¿verdad? Sí, o sea, digamos, terminaron los cursos, 2 años, 6 meses y usé las vacaciones de verano de ellos, ¿verdad? Porque el verano empieza en junio, ¿verdad? En agosto y septiembre, usé las vacaciones y terminé la tesis y me vine. Porque era obligatorio, pues si no me cobraban la beca, que por cierto no fue la UNA. Yo sí, que no era la pago. Pero lo que sí es interesante de eso es que esa vivencia, digamos, en México es muy particular, además en esa época, ¿verdad? 2003, 2004,
Yo me fui en el no, me fui antes me fui después antes de la gran huelga. De la huelga. Después de la gran huelga, porque hay un periodo ahí muy marcado por la huelga. José Pablo Solís estuvo ahí y dice que un año en huelga. Sí. No, yo llego después de la huelga, sí he de decir, creo que esos son los momentos y las experiencias que a uno lo marcan profesionalmente por vida. Entendí, quizá en ese proceso, que estar asociada de alguna manera tangencialmente a la historia del arte sin estar formada en esa área, que haber salido de una escuela de artes plásticas que en ese momento estaba dando el giro de plan de estudios y que si bien tenía un componente diferenciador, pues todavía tenía todo lo que tenía que ver con la reflexión teórica muy en pañales. Claro. Llegar ahí, dentro de un área disciplinar en que no fui formada de base, fue todo un desafío. Todo un desafío. Desde el punto de vista, digamos, del ejercicio académico allá, todo salió bien, pero a base de mucho sacrificio, mucho dolor. Todo salió bien, pero esos primeros cursos son durísimos, ¿no? O sea, todo, desde incorporarte, la forma en que hablar. Recuerdo el primer curso, era un seminario, éramos como 8 personas sentadas, el profesor con sus mexicanismos al extremo. Claro. Y yo solo apuntaba en la esquina todas las palabras que yo no estaba entendiendo y a los autores que estaba mencionando, y de repente entonces me hice como amiguilla de un compañero y le enseñaba el cuaderno y él me decía, choro, es cuando se habla más de la cuenta. Y el profesor en un momento detectó que yo estaba preguntando y me dice, ay, perdón, es que yo casi nunca tengo extranjeros acá. Entonces ya como que se ponía, entendió que yo estaba, como dicen popularmente, detrás del palo. Comenzó a hablar un español más internacional. Ajá, pero también empecé a notar, y yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Que uno llega aterrorizado, llega pensando que no sabe nada y que todo lo que tiene ahí es mejor, y de repente en la práctica vi que podía resolver cosas bastante bien, más de lo que pensé, que habían... no de mi formación de base aquí en la escuela que me permitían resolver cosas. Entonces empieza uno a equilibrar un poco entre el terror de lo nuevo, entre la sorpresa y el asombro, y a valorar también un poco lo que ahora toda esa experiencia, y eso es algo siempre que marca, sí, claro, que marca bueno, que marca a todos los profesores universitarios, y por eso de alguna manera hay veces se menosprecia el hecho de que la universidad pública hace un esfuerzo por llevar a los profesores a un ambiente distinto, académico. En el caso nuestro, estás hablando de un ambiente de la UNAM, la universidad más grande de América Latina, una universidad con una gran tradición en el tema de cultura, de arte, porque además México es un país que vive muchísimo de su herencia cultural, su herencia artística, marca mucho inclusive la presencia de México a Costa Rica en muchos ámbitos del arte, y de alguna u otra forma también la vivencia de una costarricense que se va un poquito así, ¿verdad? A la ligera, se enfrenta a ese gran cambio que significa vivir en una ciudad como la Ciudad de México, cambio en el hábito de la comida, hasta en el modo de hablar, en relación el transporte, de moverse, y con un niño, por supuesto, que eso es una gran aventura, y además es muy loable, sobre todo porque habla mucho de la mujer que hay detrás, y que tenemos aquí hoy presente una enorme capacidad de enfrentarse a desafíos, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuál podría ser, digamos, de todos esos elementos, el principal aporte que te da la maestría en México, o por lo menos esa aventura de conocimiento en México sobre tu quehacer como profesora, como investigadora, hoy como directora de la Escuela de Arte? ¿Qué consideras ha sido como lo que vos siempre te imaginas ha sido esa experiencia? ¿Fue rica por? Pues por muchas cosas, pero pienso a nivel profesional. Creo que entendí
estando allá. La naturaleza o el meollo del interés de la disciplina en la historia del arte. ¿En qué sentido? En que de repente creo que cuando uno piensa en la historia del arte dentro de la academia, suele advertir, uno, son los cursos que más le gusta a la población jubilada. Recuerden, la UCR, todos los jubilados querían llevar los cursos de historia del arte porque les parecen que nutren la cultura general, les parecen interesantes. O está el otro espectro, la otra cara de la moneda, que les parecen como súper aburridos, les parecen que es una disciplina que ha estado claramente envejecida con el tiempo y que está modelada a través de una idea de linealidad con la que ya pocas veces comulgamos. Sin embargo, yo creo que regresar con el insumo bajo otro reto aquí, que es, yo no vengo cercana, coqueteando con la historia del arte para formar historiadores del arte aquí, sino para complementar un proceso de reflexión de quienes están siendo formados como comunicadores visuales, diseñadores y artistas. Y eso era todo un reto. O sea, tratar de entender que la historia del arte no es un accesorio ni la ilustración de un texto, sino que más bien en esos términos es la posibilidad de reconocerse como sujeto en el tiempo y tratar de aprender de esas soluciones y de esas otras visiones para construir realmente insumos y un andamiaje, siento yo, sensible en las personas que van a producir. Ahora, esto de lo que nos estás hablando es un cambio en el paradigma de cómo se visualiza a un historiador del arte dentro de un esquema de lo que era la Escuela de Artes Plásticas, ¿verdad? Ahora, venir a cambiar una forma de ver o una forma de hacer las cosas, ¿cómo se recibe en aquel momento, verdad? Porque van a decir, ya viene esta ahí amexicanada. Inmediatamente bien mal. ¿Verdad? Bien mal. Ahí viene esta amexicanada, ¿verdad? Sí, porque hasta uno viene con unas palabrillas que se le van pegando, ¿verdad? Es que yo durante los 2 años, casi 3, yo nunca regresé a Costa Rica. No tienen idea del impacto que me generó oír a la gente hablando aquí, porque yo claramente venía hablando rarísimo. Ajá. De manera inmediata, ¿cómo se recibió? Ajá. No muy bien. No muy bien, creo que para quienes estaban en mi contexto, y yo todavía claramente no estaba preparada como para poder pensarme resolviendo problemas concretos sobre esta nueva forma de verlo. Ajá. De tal manera que sí, que creo que es lo que nos sucede a todos los que salimos y de repente volvemos a insertarnos en la vida académica como docentes y de repente queremos replicar modelos que ni están contextualizados, ni obedecen al mismo programa de estudios, porque si lo quiero hacer aquí para una licenciatura, ya lo que llevo es una maestría, o sea, tengo que adaptar, tengo que reflexionar eso. Entonces, esa parte me costó sangre, sudor y lágrimas, muchas lágrimas. Estuve bien llorona en ese periodo. Porque quería cambios inmediatos que no se podían realizar, porque además, si hay algo que yo, y por eso lo menciono, porque le tengo muchísimo cariño a don Efraín, que es como mi papá profesional, fue para mí ese proceso como rebelarme contra el padre, ¿no? Ajá. Entonces era otra forma de ver él, enhorabuena, me permitió y me dio el espacio y dijo, claro, esta ya viene con otra mente, démosle el espacio, la posibilidad de que ella se vuelva a organizar mentalmente y respetarme esa otra visión. Y creo que en ese momento pasamos de ser esa imagen del padre a convertirnos en entrañables amigos y colegas de una manera muy diferente. Y la escuela poco a poco me fue permitiendo como ir asumiendo pequeños retos asociados al área. Yo siempre me sentí muy acompañado en Efraín, pero llegó el momento en que cada vez estábamos
era más yo, más independiente, más autónoma para la toma de decisiones para los experimentos, porque de repente me sentí en la oportunidad de experimentar formas, sobre todo en el caso de la historia del arte, cuando tenemos una idea muy rígida de que los cursos son magistrales, de que hay una dinámica que intermedia la relación entre el profesor y el estudiante, y que yo no estaba convencida de que la cosa fuera así, y que yo quería más bien plantear una dinámica de taller, donde hubiese un pensamiento crítico, una discusión y un debate constante, donde ya no era yo un monólogo, no era un monólogo aquello lo que estaba centrado, y empecé a experimentar cambios y cosas y enamorarme de áreas y enamorarme de cierto tipo de procesos, a leer mucho más y bueno. Y contanos un poco de ese proceso, porque todo ese proceso que estás contando, ¿verdad? Yo lo veía en la mente como mis recuerdos en esa época de regreso, ¿verdad? Desde darse cuenta que los ticos cantamos al hablar, ¿verdad? Porque nosotros nos oímos y nos parece que cantamos. Y entonces cuando vienen los mexicanos o vienen los chilenos, es que ellos cantan al hablar, pero nosotros no nos oímos. Pero cuando uno viene después de 3 años, es clarísimo que los ticos cantan y cantan muy particular, ¿verdad? Y además que tienen una forma y un lenguaje muy particular, ¿verdad? Esa es una de las cosas que uno aprende, pero además de toda esa experiencia de volverse y reincorporarse y acomodarse dentro de la universidad. Que dicho sea de paso, la universidad todavía no tiene mecanismos para hacer de eso algo menos hostil. Claro, y obviamente la universidad y el país, porque hasta el chofer del taxi, ¿verdad? Empieza a molestarlo a uno cuando dice, hey, órale, vamos, güey, y todas esas cosillas que uno tiene que decir en el autobús, ¿verdad? Ahí en Insurgentes para que le hagan caso, ¿ah? Para que le hagan campo en el colectivo. Para que le hagan campo, ¿verdad? Porque además cuando uno va con una beca no va en un Mercedes, ni mucho menos, ¿verdad? Va de al metro y va en de una ubicarse, pecera, va en el metro. Va en el metro, va a los lugares, a los cafés, a los parques. Y vos que ibas con tu hijo, tenías que acostumbrar a tu hijo seguramente cargado también con toda esa cultura, o ahí al mercado de San Ángel, ¿verdad? A entrarle a los tacos muy ricos. Pero toda esa parte, y viene a la escuela de arte, y de alguna manera empieza a afectar todo ese proceso de cambio que tiene la Escuela de Arte y Comunicación Visual, que no es un proceso suave, ni algunas veces la gente dice que los cambios en la academia son, ¿verdad? Primero son procesos lentos, ¿verdad? Tardan algunas veces 1 o 2 décadas, ¿verdad? En ese proceso de recambio. ¿Cómo te sentís en esta nueva versión de la Escuela de Arte y Comunicación Visual, ahora que además sos la directora? Sé que hay como un proceso de recambio, ¿verdad? Generacional, que hay toda una nueva generación, incluyéndote a vos y por supuesto a la subdirectora, pero al mismo tiempo hay todo un proceso de herencia, ¿verdad? De procesos que vienen del pasado y además muchas ilusiones hacia el futuro. Contanos un poquito cómo está la Escuela de Arte y Comunicación hoy y cuáles son los desafíos que tienen en esa agenda de transformación que uno nunca para en la academia, ¿verdad? Uno pareciera que la universidad no cambia, pero en realidad el debate del cambio en la universidad es permanente. Bueno, ¿qué decirles? Creo que es una escuela en transición. Así es. Es una escuela que pasó, y es mi percepción general. Yo creo que cuando uno es académico o es docente, pocas veces siente el llamado o la curiosidad a inspeccionar un poco más allá de su quehacer en el aula. Y yo con pequeñas cosas
traté cada vez de irme vinculando más como a otros procesos, muy tímidamente, de tal manera que lo que sí notaba era que de repente se sentía como un estancamiento, ¿no? Estábamos en una escuela con fuertes tensiones políticas, con formas y visiones bastante encontradas sobre lo que la práctica artística, las áreas disciplinares deberían ser, muy jerarquizada y también con una tensión particular, a veces positiva y beneficiosa, a veces no tanto, con las instancias superiores. Ajá. Un plan de estudios con 15 años de estar ahí, que casi que yo digo que no echa raíces, echa pelos ya, de que ya está demasiado añejo. Añejo, sí. Y que lo que generó, que era más o menos lo que te comentaba hace un rato, entramos como en un estado de hartazgo. Eso es mexicano, yo creo. Sí. Como que tocamos fondo, sentimos en un momento, sobre todo en un año después de la gestión de José Pablo Solís, asumió de manera ahí Dora Cerdas. Ajá. Ese periodo de tránsito que era como una nebulosa, nadie sabía qué iba a suceder, quién iba a hacer el recambio, fue como un estado nebuloso. Yo la verdad es que muy honestamente no me imaginé asumiendo una responsabilidad de este calibre a mi edad y en mi circunstancia, con una chiquita pequeñita, mi hija tiene 4 años. Pensé que quienes iban a asumir este reto era una generación mayor a nosotros, sobre todo digo nosotros porque pues es una generación bastante joven de interinos, casi todos, y dos que son propietarias pero que están becadas. Entonces llegó el momento en que esperábamos de esa otra generación tomar la batuta, no se dio. Empezamos a buscar la forma de no quedarnos huérfanos, porque sentíamos que nos quedábamos huérfanos como de la operación y de la vida de la universidad en su totalidad. Y me comunicaron, me plantearon asumir, en realidad el plan nunca fue que yo asumiera la dirección, siempre fue asumir la subdirección, porque yo siempre dije que yo le tenía miedo y que yo no conocía muchas cosas. Y, bueno, la cosa es que papeletas previas no funcionaron. Llega a funcionar al final una reunión, un almuerzo con Adriana, que es la subdirectora, que además es amiga de muchos años. Y yo decía, me da miedo porque vamos a terminar enemistadas las dos. ¿Adriana qué apellido es? Bonilla. Adriana Bonilla. Sí, decía, corremos el riesgo de que terminemos divorciadas después de esto. Pero al final en el almuerzo dijimos, te mandás, yo me mando y resolvamos. En una semana inscribimos y resulta que los compañeros dijeron, bueno, vamos a darles el voto de confianza. Claramente era todo un reto porque habían muchas cosas estacionadas, todos. Claro. O sea, a donde yo volví a ver, habían procesos irresueltos o había que desempolvarlos. Además, la urgencia de un nuevo plan de estudios, además, un histórico de una escuela que nunca ha tenido recursos. Ni un espacio físico. Ni un espacio físico. Bueno, un espacio físico que ha sido siempre una apropiación. En realidad lo que somos como paracaidistas de la universidad. Así nos hemos movido entre diferentes espacios que nunca han sido nuestros. Lo que pasa es que el espacio actual que la gente identifica con la Escuela de Arte y Comunicación Visual es un espacio del que nos apropiamos a finales de los 80s, principios de los 90s, que era una bodega de topografía. Ahí echamos raíces, hasta el año 2000 tuvimos baños, una batería muy humilde. Ahora he de decir que estamos inaugurando los primeros baños con ley 7600 abocados dentro de esa consigna. Pero un espacio que nunca ha estado diseñado ni pensado para el quehacer, ni para el quehacer que tenemos, ni para el que aspiramos. Porque de alguna manera nos queda claro que en este momento
tenemos que repensarnos desde el punto de vista curricular, repensarnos en relación a esos paradigmas que mencionábamos hace un rato, sino también repensar que nuestra práctica, que se supone que debe ser permanente, que es una forma, una disciplina y una práctica que claramente está acorde con el principio de humanismo de la universidad, que se tiene que mantener, tiene que tener condiciones más dignas. Entonces, empezar a pensar cómo hemos gestionado los trabajos finales de graduación, cómo hemos gestionado los procesos de admisión, cómo estamos pensando el arte, la práctica artística y el diseño, cómo estamos pensando este maridaje entre arte y diseño. Pero además hay hay una cosa muy particular y de alguna forma siempre en la Escuela de Arte y Comunicación Visual, porque nosotros hemos tenido muy buenas relaciones con la escuela, aunque parezca extraño, el SIMPE y la Escuela de Arte han tenido históricamente muy buenas relaciones. Hemos tenido... Hay un enorme mural ahí que lo hace. Sí, hemos tenido o tenemos un mural bellísimo, ¿verdad? En el área de docencia, en el centro de docencia de posgrados, que fue construido, digamos, en una clase de un profesor de la escuela. Sí, y en el área, digamos, de la tapia que nos colinda con el lote de la Par, que es muy grande. También hay un mural muy especial, muy interesante, que fue también toda una clase, pero hemos tenido y convivido con artistas a lo largo del tiempo, ¿verdad? También hemos tenido profesores que se han nutrido de ilustradores para sus libros y demás. Hemos tenido mucha relación, pero más allá de todo eso, lo que quisiera pensar es que efectivamente las carreras de arte y particularmente algunas de las especialidades nutren una cosa que la universidad hoy está entendiendo en la docencia, que es fundamental, y es que en el arte se juntan las dos cosas, la formación de conocimiento y la práctica y el desarrollo de competencias, que son dos cosas que son esencialmente una sola. Y lo digo porque lo he visto en los talleres. A mí en alguna época me invitaban a los desfiles, por ejemplo, a los desfiles de modas, de una parte de las carreras de arte, el taller de textiles, o por ejemplo al taller de grabado, donde efectivamente había todo un estudio pero también una práctica de cómo hacerlo, ¿no? Ni qué decir del tema de la parte visual, digamos, ya del desarrollo de habilidades para hacer, por ejemplo, diseño en computadora. En aquella época, o hace unos años, muy pioneros, digamos, de desarrollar, pero hoy que tenemos toda una nueva tecnología, 4G y demás en las computadoras, es una maravilla. Pero pareciera que toda esa experiencia, digamos, de aprender haciendo, que es en realidad lo que hoy tenemos en el debate de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, inclusive de las ciencias naturales, Jotas, cae en el arte, cae no solo en la escuela de arte, sino en teatro, en danza, en música, esa doble dimensión artística en la que hay que enseñar, pero al mismo tiempo hay que ejecutar un acto de creación, ¿verdad? Y lo digo porque los murales son una obra bellísima para nosotros y demás. Y entonces, esa demanda de cambios que tenemos las otras disciplinas que no son artes, las tenemos en las artes, ya de hace muchos años en una práctica cotidiana. Y vean qué difícil, porque es nada más de cruzar la acera y volver a vernos, ¿verdad? Y volver a interactuar. Cuando en algún momento discutimos, por ejemplo, las nuevas instalaciones de la Escuela de Arte y Comunicación Visual, yo decía, bueno, es que efectivamente tenemos que empezar a pensar cómo derramar los cursos de arte para que no solo los estudiantes, sino los profesores vean otra práctica didáctica, otra práctica de aprendizaje haciendo, ¿verdad? Que definitivamente se hace mucho en arte y comunicación visual.
Y que aunque la mona se vista de seda, como decimos en el dicho, mona se queda. Es decir, aunque los talleres les pintemos las paredes y les pongamos techos y les hagamos una batería de baños, sigue siendo bastante incómodo trabajar por el calor, por todos los problemas, la lluvia, Sí, hay cuestiones de peligrosidad, hacinamiento, etcétera. Y además porque tenemos generaciones de muchachos que han demostrado que a pesar de esas dificultades son excelentes profesionales en muchos ámbitos del quehacer de la vida pública costarricense. Yo tendría que ampliar a eso, Leiner, que más que solo los muchachos, hay que reconocer la entrega, la pasión, la dedicación con la que los académicos sí, claro, y los administrativos que han trabajado durante tanto tiempo en las instalaciones de la escuela, que efectivamente, vamos a ver, andan robando espacios, andan usurpando espacios, andan compitiendo por espacios para desarrollar. Tienen una gran ventaja, los artistas de por sí son bastante sui generis en muchas cosas, y entonces tienen un espíritu de aventura y hacen de cualquier esquina, no todos, pero bueno, algunos, pero hacen de cualquier esquina un lugar apto para crear, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso ha ayudado, ¿verdad? Yo creo que bien. Yo no me lo imagino en cualquier otra escuela, ¿verdad? Sí, yo creo que bien, pero lo que no podemos perder de vista es el gran reto de las artes cuando ingresan al mundo académico, que no les es propio. O sea, las artes ingresan al mundo académico, pero en realidad su lugar de origen son las academias y los institutos. En el momento en que se revierten sobre la academia, no solo se ven casi que bajo la demanda de empezar a asumirse dentro de estándares, formas, de pensarse, de reflexionarse y de entenderse. Ni qué decir reglamentos, un montón de procedimientos. En donde realmente a veces no se calza. Y ahora que decías la producción, bueno, la producción fue un decreto, unas políticas de producción de la universidad, pero en la vida real, ¿dónde está la vicerrectoría de producción? O sea, no estamos viendo como cosas concretas que permitan, inclusive, fondos que nacen como fondos de producción, claro, como el caso de iniciativas interdisciplinarias, bueno, en este momento nos mandan a decir, bueno, el presupuesto ya no hay. Ya no Entonces, a lo que voy es que institucionalmente es todo un desafío tratar de buscarse un espacio reconocido como una práctica profesional tan importante como cualquier otra de las que tenemos en la universidad. Y siempre es un desafío, Tatiana, ese vínculo entre las 4 áreas del arte, porque hay otras que no tenemos, ¿verdad? Pero las 4 áreas del arte, digamos que en las que hemos marcado nuestra cancha de lo que es hoy el CIDEA, ¿verdad? Que son música, teatro, danza y arte y comunicación visual. Pero que de alguna manera la comunicación y el desarrollo, ¿verdad?, integral del centro, porque esa era la idea de tener un centro y no tener una facultad dividida simplemente en pedacitos. Recuerdo que ha sido todo un desafío. Estos fondos o inclusive lo que en algún momento fue el Instituto de Investigaciones o lo que se llamaba, ¿verdad?, el ICAT, que era como un proyecto conjunto, etcétera. Todos estos desafíos de poder hacer cosas juntas ha sido bien complejo el implementarlo. En el andamiaje institucional, en la retícula institucional actual, es una fantasía, me atrevo a decir, poder lograr avances sobre programas de carácter interdisciplinario, interunidades, como lo ha tratado de hacer en este momento el Interartes, que es un programa que nace de recursos que fueron constituidos en algún momento por el ICAT. Creo que hay muchos retos, no solo a nivel de centro, a nivel de unidad también. O sea, el asunto de entender la tecnología desde el punto de vista no de decantar por la tecnología, sino de entender cómo las artes conviven con la tecnología, tanto las tecnologías anteriores como las nuevas, poder entender también que hay necesidades precisamente en esa búsqueda de preservación y de dignificación de la práctica, entender que el espacio no es el espacio adecuado, estamos trabajando para que eso se revierta en alguna medida. Pensar que hay necesidades muy puntuales, acercarnos con la comunidad, que ha sido algo que hemos tenido
relegado por muchos años y que ahorita estamos tratando de volver a crear puentes con la comunidad en proyectos muy concretos. Ajá. Y cosas muy concretas de carácter que yo digo presupuestario, que trascienden lo presupuestario. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que somos la única unidad de la universidad que no tiene PPAs, ajá, parece una broma y la gente dice, bueno, es que qué problemas de gestión, pero la verdad es que el recurso que tenemos es muy limitado. Estamos generando estrategias para poder revertir y participar en igualdad de condiciones por los presupuestos que tiene la universidad, para que realmente todo el trabajo, la producción intelectual y artística que hacen nuestros académicos y el desarrollo de nuestros estudiantes esté realmente apoyado institucionalmente. Sí. Y eso, y una cosa que además hay que agregarse ahí es la demanda país, la demanda social, de que hagamos no solamente eso en Heredia, ¿verdad? Sino que lo hagamos ojalá fuera, sí, y claro, más en otras dimensiones de la sociedad, porque toda esta avasalladora o avasallador proceso de reducción, de represión, de discusión, de puesta en debate de la educación pública, educación superior pública, le ha puesto un énfasis muy marcado a que la formación debería ser en ingeniería o, digamos, a nivel de técnicos, y que el arte, que la ciencia pura, que las humanidades y que las ciencias sociales son accesorias. Y esto lo digo porque es un debate tremendo de defensa de un tipo de universidad que quisiera, o creo yo, nuestros padres fundadores de verdad de esta patria que hoy en día tenemos, seguramente se volverían a hacer la revolución, ¿verdad? Porque efectivamente necesitamos violines, ¿verdad? Si tenemos tractores, pero además necesitamos muchísimo más arte, cultura, en las regiones del país, en donde pues, nos conformamos muchas veces con dar una carrera de administración, sí, y de informática. De sensibilidad que se cultiva en el sujeto, el tipo de reflexión, el tipo de soluciones que el arte puede ofrecer, o la práctica artística, o la reflexión sobre el arte misma, para resolver problemas que no son propios de la disciplina, es bastante valioso, y yo sí creo firmemente en que de repente es una respuesta ahora que nos sentimos tan agobiados con tantas procederes y prácticas que nos tienen realmente en una situación deshumanizante a nivel mundial, como a pesar de que lo veamos de manera accesoria, siguen siendo áreas del conocimiento y de la experiencia humana absolutamente valiosas, y de que deberían de estar cubiertas por el beneplácito del Estado. Vamos a ver, yo creo que probablemente si don José Figueres Ferrer se levantara de su tumba por estos tiempos, daría chilillo más de uno. Sacaría, sí, eso es así, sacaría del templo a los mercaderes. Sacaría el chilillo de guayabo, sí, él, sí. Y repartiría el chilillo tieso y parejo. A alguien le escuché esta frase, y es que está haciendo falta que huela cabulla como en los tiempos de los 40. Ajá. Que huela cabulla por recordar la hacienda sobre la cual vivía nuestro... Correcto. Entonces, vamos a ver, yo creo que hay una pérdida social de la sensibilidad en términos generales sobre la importancia de las humanidades y la cultura y el arte y todas estas cosas, la filosofía, la historia, pero sin esa estaríamos perdidos, o sea, sin eso estaríamos perdidos como sociedad. Alguna vez uno sueña con que, yo lo intento mucho con mis estudiantes, que lean literatura diferente a la de su área de conocimiento. Que no es el libro del curso, sino... Sí, que lean cualquier cosa. Yo siempre les digo, aunque sea, lean, recuerden El Principito, por si nunca lo leyeron, recuerden un libro maravilloso, fácil de leer,
fácil entre comillas, porque es un chatado de filosofía maravilloso. Lean El Principito, es que uno no le dan ganas de dejarlo de leer. Vayan a una obra de teatro, vayan a ver buen cine, vayan a un museo, cuando salen del país, no vayan a un mall solamente, vayan a un museo, caminen contemplando la ciudad, porque al fin y al cabo es una cosa que nos hace falta. Y uno a veces diría, bueno, ¿qué tal si, aunque fuera por obligación, los estudiantes tuvieran que llevar, como en su momento en la Universidad de Costa Rica, un par de repertorios y alguno fuera de arte y humanidades, más allá de las generales o cosas por el estilo, como para sensibilizarlo a uno? Y yo creo que estaríamos más sensibilizados todos como sociedad. Yo creo que cuando usted dice, pareciera una broma de que no hay PPAs en la Escuela de Arte y Comunicación Visual. No, es una broma. En realidad es una broma. Es una torta. En realidad es una muy mala broma. Y yo creo que... Ojo, porque eso no es que no hay producción, no. ni investigación, ni extensión. No, es que no hay recursos. No la hemos formalizado porque no tenemos el recurso. Es que eso es a lo que yo llega, a lo que yo quería llegar. En realidad, en el quehacer diario y consuetudinario de las escuelas, de lo que es el CIDE, de lo que es el CIDEA en esas 4 grandes áreas, en realidad está implícita la producción, está implícita la investigación, lo que hablábamos hace un rato. Uno no puede hablar de una puesta en escena si no hay una investigación de fondo. Uno no puede pensar en que va a desarrollar una producción visual, sea pintura o sea grabado, o sea cualquier cosa, si no hay una investigación de fondo. Sin llegar a limitar el concepto de investigación como investigación académica del formato de la ciencia. Claro. Que ese ha sido un gran debate y yo quisiera decir, un gran debate, digamos, por ejemplo, en la discusión de los reglamentos de carrera académica, ¿verdad? Y eso es una de las cosas donde me parece que la universidad tiene que hacer valer su autonomía, ¿verdad? Porque precisamente moldear una universidad es moldear lo que queremos para una sociedad. Si nosotros queremos propiciar esquemas donde apreciamos a los artistas en todo el contexto de la palabra, en su carácter de formadores, porque en realidad es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Difusores del quehacer artístico en general, tiene también un costo, tiene también un precio. Y lo digo con toda tranquilidad, porque si bien ha habido en la discusión esta presupuestaria también algunos excesos, ¿verdad?, que hay que corregir, también que no vengan a creer que pasando tabla rasa o que con un salario base de un funcionario, no sé, del Estado, se puede atraer a un artista a desarrollar una carrera profesional en la universidad y a mantener ese espíritu y esas áreas de formación, porque tenemos artistas súper reconocidos en la escuela de arte. Bueno, y tenemos 2 premios nacionales recientes. Tenemos muchos. Pero además, Adrián Arguedas, recién premio nacional en artes visuales, Francisco Amiguetti, en artes visuales en tridimensión, y Andy Retana, más conocido como Andy Retana, Carlos, en otros medios. Pero además, vean, premios, y nosotros pensamos que brincarse esa garrocha, o sea, que pasar ese salto es poca cosa. No, estamos hablando de gente cuya producción vale muchísimo. ¿Ah? Entonces, tenerlos de profesores, de generaciones, de muchachos, muchos de ellos becados que vienen y que solo tienen derecho a venir a estudiar arte y comunicación visual a una universidad pública, ¿verdad? Y ahí defiendo el contexto de la universidad pública en general y de la UNA en particular, porque si no los condenamos a estudiar, no sé, ingeniería en X cosa o técnico en X cosa para simplemente ser un obrero más y no para ser una persona que crea, que desarrolla,
porque muchos de los que han salido de la Escuela de Arte y Comunicación son empresarios, y lo digo con toda tranquilidad, son empresarios del tema, ¿verdad? No estamos hablando del clásico empresario, no, son los que producen, por ejemplo, la moda en Costa Rica, son los que producen muchas veces los temas publicitarios con mayor éxito, son los que permiten, por ejemplo, que existan ferias de pintura, que tengamos una gran tradición, inclusive centroamericana, ¿verdad? En ámbitos que otros países no tienen. Y yo creo que eso es lo que produce la universidad pública. Y por eso yo quisiera más bien una reflexión tuya ahora como para el cierre. Es decir, ¿por qué en medio de una crisis presupuestaria como la que estamos hoy en día debe dársele énfasis al arte en general y particularmente a la facultad del CIDEA aquí en la Universidad Nacional? Híjole, por muchas razones, pero la primera es cuántos artistas deberíamos de tener en nuestra sociedad. Como para eso no hay respuesta y más bien una pregunta es desatinada. Lo que habría que pensar es cómo poder sostener este ámbito, este espacio de formación permite precisamente regular la salud. La salud de una sociedad que cada día tiene más retos, más desafíos a nivel ambiental, a nivel social, y que de alguna manera los artistas, los comunicadores visuales, los especialistas en imagen, tienen el gran reto, el desafío y el compromiso ético de poder poner en el tapete, a veces de una manera sutil, a través de medios, prácticas, imágenes, objetos diferentes, aspectos al debate, someterlos a un debate público, exponerlos de una manera u otra, tener esa sensibilidad y permitir entonces abrir eso, un espacio, yo totalmente convencida, político, en un mundo tan complejo como el que vivimos actualmente. Político entendiéndolo como ese espacio para el diálogo y el conflicto saludable que tenemos que tener como sociedad. Yo me quedo con esa última frase. Es que eso del diálogo y el conflicto saludable, yo creo que es una dicotomía un poquito complicada de comprender filosóficamente y más difícil de llevar a la práctica, porque usualmente nos ubicamos en alguno de los dos lados. Y lo que nos está proponiendo Tatiana es, pensemos que hay conflicto porque es necesario para el diálogo, ¿verdad? Entonces yo creo que nos quedamos con esa última idea. Hoy yo prácticamente no he hablado y he estado escuchando con muchísima, sí, yo hablo mucho. Con muchísima atención a nuestra invitada, a quien le agradecemos muchísimo. Le agradezco muchísimo, Tatiana, que gracias haya por la invitación. Sacado su Estaba tiempo muy nerviosa para venir acá. Ya usted vio que era una conversación muy bien, prácticamente aquí casi que entre amigos, y le agradecemos mucho y esperemos que ustedes también lo hayan disfrutado. Y nos vemos de hoy en 8 días, y así Dios y estas instalaciones y la universidad nos lo sigue permitiendo. Por favor, recuerden que cualquier comentario o cualquier sugerencia es bienvenida. Y les recuerdo nuevamente, por favor, ahorrar agua en este contexto país, en donde el verano está cada vez más complejo, más seco, y ya nos anuncian racionamiento. Por favor, ahorremos agua para que a todos, ojalá y todas, nos alcance. Y Saludos. recuerden que ahorrar agua también es ahorrar electricidad, ¿verdad? Por el tipo de matriz energética que tenemos en Costa Rica, ahorrar electricidad también es ahorrar agua. Entonces, nos vemos el próximo lunes al ser las 3 de la tarde en otro programa de Reflexiones Radio. Muchísimas gracias Tatiana, gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta pronto.